Bienvenido al curso online de CATIA V5. Vamos a empezar viendo lo que son el módulo de drafting. Entonces, para el módulo de drafting es el módulo donde se van a ver los planos, es donde se van a sacar los planos de las piezas de CATIA V5. Entonces, es un módulo bastante importante porque una vez que ya se tiene la pieza completada en CATIA, ya sea por el módulo de Part Design o el módulo de Generative Shape Design, una vez que ya está completada, lo que se trata es de sacar las vistas, de sacar los planos, para ponerle así las cotas, las dimensiones y poderla mandar a fabricar, ¿no? O si es una pieza de montaje, pues mandarla pues a donde se necesite el plano, ¿no? Pero es un módulo importante porque pues, es de donde se sacan los planos de las piezas, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo lo que es el inicio del módulo. Para eso es sencillo, es en Start. Lo tenemos en Mechanical Design. Aquí donde está el de Part Design, tenemos también un poquito el de Assembly Design, que es el de conjuntos. Y un poco más abajo tenemos el de Drafting. Aquí podemos ver que nos aparece esta pantalla. Aquí lo que nos dice es qué tipo de plano queremos, o sea, de qué tamaño y con qué estándar, ¿no? Aquí tenemos diferentes estándar, ¿no? Como el ASME, el ISO, demás. Vamos a elegir el ISO y aquí podemos elegir el tamaño del plano, ¿no? Los tamaños, como saben, cuanto mayor es el número, son más pequeños. El A0 es un tamaño bastante grande. Aquí podemos ver, de hecho, este sería la medida en milímetros. El A4 sería lo que es el tamaño carta en México, es muy parecido, no es igual, pero es el más parecido. Y el A3 es uno de los tamaños más usados en planos industriales. Entonces vamos a dejarlo en tamaño 3. Aquí podemos seleccionar si queremos que sea en vertical o en horizontal, Portrait o Landscape. Lo vamos a dejar en horizontal y le vamos a dar OK. Entonces ya estamos en lo que es la vista principal del módulo de drafting de CATIA V5. Una de las cosas más importantes de este módulo es que tenemos dos capas. Una es la de Working Views y otra la de Seat Background. La de Working Views es esta capa que vemos aquí. Aquí se ponen principalmente las vistas de las piezas y sus acotaciones, sus dimensiones. Y luego la de Seat Background la tenemos aquí en Edit. Vamos a Seat Background. Entonces se nos va a poner como grisáceo, y en esta capa es donde se dibujan o donde se sitúan, donde se colocan los cajetines, ¿no? Los cajetines del dibujo, ¿no? Entonces aquí se sitúan los cajetines o las anotaciones. Esas anotaciones que son más o menos permanentes a lo largo de la vida del dibujo. Si piensan en lo que es un plano, cómo va variando un plano, pues el plano lo que se van cambiando principalmente son algunas dimensiones, cuando se actualiza la pieza. Cuando se cambia algún diseño de la pieza, pues se cambian algunas cotas. El cajetín se cambia, pero con menos, digamos que en la etapa de diseño de la pieza, el cajetín se va cambiando pues para actualizar el número de revisión o para algún cambio menor, ¿no? Pero no se cambia tan frecuentemente. Y las anotaciones, a lo mejor, por ejemplo, si ese dibujo le aplican ciertas normas, por ejemplo, cuando le aplican ciertas normas, pues esas normas van en el Seat Background. ¿Por qué? Porque esto no cambia tanto. Se pone al principio cuando estás creando el plano y luego ya se mantiene. Entonces, esas cosas más estáticas como el cajetín, como las normas, como anotaciones, todo eso va en la capa de Seat Background. Las vistas que cambian según va cambiando el diseño de la pieza, lo que son las dimensiones que también van cambiando, esas van en Working Views. Pero esto queda un poquito a lo que es el criterio del diseñador, dónde va cada cosa. Entonces ya estamos de vuelta en la capa de Working Views, lo sabemos porque está blanco, no gris como antes, oscuro. Y ahora vamos a ir explicando un poco lo que es la interfaz de drafting. Entonces, una de las barras herramientas más importantes que tenemos son la de Views y Dimensioning. Empezando por la de Views, esta es la barra de herramientas que se usa para insertar las vistas. Ahora vemos que todo está desactivado, todo se encuentra así grisáceo, es decir, no están activados. ¿Esto a qué se debe? Esto pasa siempre que tenemos un plano en blanco y no tenemos una pieza abierta. Si vemos aquí en Windows,
no hay nada abierto, es decir, solo tenemos abierto nuestro plano y está vacío. Entonces, por eso todo está desactivado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir una pieza en 3 dimensiones. Entonces, vamos a abrir una que haya por acá, por ejemplo, este. Ya la tenemos abierta y ahora vamos a volver a nuestro dibujo. Aquí vemos cómo ya tenemos activos algunos comandos. No todos, ¿por qué todos no? Porque no tenemos todavía ninguna vista creada. Entonces, ciertos comandos que dependen de que haya alguna vista creada todavía no están activos, pero ya sí podemos insertar una vista. Entonces, en estas barra de herramientas tenemos From View. Este es uno de los comandos que más se utiliza. Este se utiliza para insertar una vista. Entonces, ¿cómo insertamos una vista? Le damos clic. Cuando no sepamos qué hacer, vemos que se queda naranja, pero no sepamos qué hacer, podemos leer aquí lo que pone. Entonces nos dice, ¿qué nos está diciendo? Que seleccionemos un plano de referencia en la geometría 3D. ¿Eso qué quiere decir? Nos está pidiendo que vayamos al 3 dimensiones, es decir, a nuestra pieza, y seleccionemos un plano o una cara que él va a tomar como referencia. Entonces, si seleccionamos esta cara, nos va a dar la vista perpendicular. De hecho, aquí nos lo está mostrando cómo quedaría. Si, por ejemplo, seleccionamos esta cara, nos da la vista perpendicular, que es como vemos ahí abajo, ¿no? Y lo mismo, si, por ejemplo, queremos la vista de perfil, esta vista, pues aquí esta no nos deja seleccionar porque es una cara curva, pero sí podemos seleccionar el plano, el YZ. Entonces, si seleccionamos el plano YZ, nos da esta vista. Entonces, como ejemplo, vamos a seleccionar esa cara, y entonces nos da la vista perpendicular. Este sería nuestro marco de nuestro plano, que es el de A3. Y aquí, antes de darle clic, todavía no está insertada, aquí podemos cambiar. Si le vamos dando acá, cambiamos lo que es la orientación de la vista. Si le damos acá, podemos cambiar también. Y lo mismo si le damos aquí para el otro lado. Y luego tenemos estas dos flechitas que lo que hacen es girarla. Con estas dos flechitas la giramos. Entonces aquí podemos definir más bien la orientación o desde dónde queremos que se vea esa vista. Entonces ya una vez que queremos la vista tal como está aquí, le damos clic fuera del frame, ¿no? Y ya la tenemos insertada. Aquí vemos que no aparece lo que es el recuadro de la vista. Eso es porque está sin seleccionar esta opción. Esta opción es importante, esta que ven aquí, Display View Frame. Entonces lo que hace es mostrar lo que es el frame o el recuadro de la vista. Para cuando estemos trabajando con vistas es interesante que esté seleccionado para que podamos mover la vista fácilmente y para que nos identifique las diferentes vistas. Si lo que queremos es ver cómo va quedando nuestro plano para temas de estética o de visualización, le quitamos y entonces se ve más claro. Pero de momento se lo dejamos puesto. Entonces ya hemos visto que con este primer comando, From View, lo que estamos haciendo es insertar una vista, dando un plano en la geometría 3D y nos da la vista perpendicular a ese plano. Ahora vamos a pasar. Como vemos, ya tenemos una vista aquí creada y ya se nos han activado otras herramientas. Entonces, siempre que veamos que están grises o que no están activados muchos comandos, puede ser debido a eso. Una, a que no tenemos una pieza abierta, ahora sí tenemos, aquí lo vemos, o dos, a que no tenemos ninguna vista. Aquí tenemos otros comandos que son más avanzados, de momento no vamos a ver, estos son más avanzados. El que sí vamos a ver vamos a seguir con el 3D Isometric View. Isometric View es un comando que lo que nos permite es sacar una vista isométrica o una vista en 3 dimensiones. Entonces le damos clic y leemos a ver lo que nos dice. Entonces nos dice que seleccionemos un plano de referencia en la geometría 3D. Es decir, que seleccionemos en nuestra vista. Entonces tenemos que cambiar e ir a nuestra pieza. Y aquí es un poco diferente, porque aquí no nos va a tomar la vista perpendicular al plano, sino nos va a tomar la vista que tengamos en ese momento representada que tengamos representada en ese momento en el cuadro, ¿no? Entonces, si lo dejamos, por ejemplo, con esta inclinación y le damos aquí clic, en cualquier sitio, en cualquier parte de la pieza, justo
nos muestra el isométrico, pero más bien con el ángulo que lo tenemos en las 3 dimensiones. Ahora aquí lo mismo, podemos cambiar, tanto para un lado como para otro, girar, pero suponemos que lo queremos así, le damos clic fuera del frame, de este frame verde, y ya tenemos el isométrico. Si queremos otro ángulo, volvemos a darle clic, volvemos a ir a nuestra vista, y ahora imaginemos que queremos este ángulo, le damos clic en cualquier parte, y volvemos a tener un isométrico con esa inclinación, damos clic fuera, y ya tenemos el isométrico con ese ángulo. Este comando también es muy usado para sacar vistas en 3 dimensiones. Projection View. Luego tenemos vista auxiliar, bueno, Isometric View, que es el que acabamos de usar. Y luego tenemos otro que es Advanced Front View, que le vamos a dar clic. Este pues no tiene mucho sentido porque lo único que nos permite es, este es igual para sacar una vista en 2 dimensiones, perpendicular a un plano que nosotros definamos. Entonces aquí la única diferencia con el Front View normal es que podemos ponerle un nombre. Entonces le podemos llamar vista, por ejemplo, y podemos definir la escala. Entonces, si no la queremos 1 a 1, le podemos definir, por ejemplo, que nos la muestre 2 a 1. La escala de esta vista por defecto es 1 a 1, la inicial, pero nosotros la podemos cambiar fácilmente, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, si queremos sacar una 2 1, pues damos así. Y ahora nos vuelve a decir aquí que seleccionemos un plano de la geometría 3D, es decir, de la pieza. Ahora vamos a sacar otra, entonces esta. Y entonces nos saca una, pero ahora vemos que es en 2 dimensiones. Nos saca justo la perpendicular al plano, pero en 2 dimensiones no. Es escala 2:1 porque le hemos marcado escala 2:1. Entonces aquí tenemos para lo que sirve Advances. La más usada es Front View para sacar vistas en 2 dimensiones, Isometric View para sacar vistas en 3 dimensiones, como esta, ¿no? Vistas isométricas. Ahora vamos a ver proyecciones de la vista, es decir, ya tenemos una vista aquí, queremos sacar una vista que depende de esta proyectada. Ya no tenemos que recurrir a las 3 dimensiones. Para eso, entonces ahora vamos a usar el comando Projection View. Lo primero para el comando Projection View es tener seleccionada la vista de la que queremos sacar la vista proyectada. La vista que está seleccionada es la que está en rojo, esto es muy importante, tiene que quedar bien claro. La vista que está en rojo es la que está seleccionada, las que están en azul no están seleccionadas. Si queremos seleccionar otra vista, tenemos que hacer doble clic sobre el frame, sobre el rectángulo, y ahora es esta la que está seleccionada. Si damos doble clic, ahora tenemos esta. Entonces, vamos a suponer que queremos sacar una vista proyectada de esta. Le damos doble clic y se nos pone en rojo. Ya está seleccionada y ahora le damos a Projection View. Y automáticamente, solo moviendo el ratón, ya vemos, aquí nos está sacando la proyección de planta, es decir, vista desde arriba. Si le ponemos aquí, nos saca la proyección de perfil. Si le ponemos arriba, nos saca la proyección que estaría vista desde abajo. O aquí el perfil visto desde allá, ¿no? Entonces vamos a sacar la planta, solo le damos clic en el lugar donde queremos, que es la proyección que queremos. Y así de sencillo ya nos saca la vista proyectada. Esta es una vista que depende de esta otra, porque es la proyección de planta visto desde aquí arriba. Y ahora vamos a ver otro comando que es el de vista auxiliar. Este sería una vista proyectada, pero en la dirección que nosotros definamos. Cuando le damos a Projection View, podemos elegir la dirección, pero solo entre las principales, ya sea esta o ya sea esta. Aquí ahora podemos definir una vista auxiliar definiendo una dirección cualquiera, ¿no? Ya sea de 45 grados, de 20, de 30. Entonces, lo primero que nos indica, si leemos aquí, es que seleccionemos el punto inicial de la línea que va a definir la dirección. Es decir, nos va a pedir 2 puntos. ¿Para qué? Para definir una línea y en función de ese ángulo nos va a sacar la vista proyectada. Entonces, podemos definir aquí un punto y ahora definimos otro punto y nos saca justo esta vista. No es de esta, sino de la que está seleccionada, que es la roja. Entonces nos está sacando de esta roja la vista según esta dirección. Entonces es según la perpendicular. Vamos a hacer otro ejemplo.
Le damos Auxiliar View y vamos a hacer de esta es la que está seleccionada, vamos a hacer esta. Entonces, si le damos esta dirección a 90 grados, lo que nos saca es el perfil, es decir, justo en esa vista. O para el otro lado sería la otra vista, ¿no? Entonces, la perpendicular, o sea, lo que vemos es la perpendicular a la dirección que nosotros marcamos. Entonces, esto es para lo que se usa vista auxiliar. Ahora vamos a pasar a ver el resto de comandos. Para no liarnos, vamos a borrar, entonces doble clic y vamos a ir borrando todas estas. Seleccionamos, botón derecho y delete. Y delete. Cuando damos botón derecho sobre el frame, nos salen muchas opciones. Algunas son las típicas de copiar y pegar. Hay otra opción que es de propiedades, que es muy interesante, que le pueden ir echando un vistazo, pero sobre todo esta pestaña se usa bastante, la de View. Tiene muchas opciones y esto lo vamos a ver más adelante, pero sí lo pueden ir viendo porque muchas son intuitivas, ¿no? Entonces son pues de visualización de la pieza, pero sí que se usa. Y luego tiene otras muchas opciones que también pueden ir viendo, pero que también son temas más avanzados que vamos a ver en otros capítulos. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente, que es el de Offset. El Offset Section View no es más que una sección, lo que nos hace es cortar la pieza por donde nosotros le indiquemos y nos muestra la vista de sección. Entonces vamos a hacer un ejemplo, este se usa bastante. Entonces seleccionamos, nos ponemos aquí y partimos, vemos que sale una línea de puntos que nos indica que ha tomado como referencia el eje del centro del círculo y ahora donde queremos acabar le damos doble clic. Si le damos solo un clic podemos hacer una línea quebrada que iría hasta acá, luego hasta acá y luego hasta acá. O sea, una sección más complicada, pero de momento le damos doble clic y ya yendo para un lado o para otro nos va a dar la sección. Vamos a darle hacia este lado para ver el chavetero. Ahora la está generando y lo que va a hacer es un corte justo por ahí. Entonces, si nos acercamos, vemos aquí cómo está haciendo el corte. Entonces, está mostrando lo que es macizo, que es esta zona, que es lo rayado. Luego muestra lo que está vacío y luego finalmente nos muestra el chavetero. Estas dos líneas son estas dos líneas, es decir, el chavetero. Entonces, con este comando lo que hacemos es dar secciones. Y aquí nos muestra la sección AA, es un comando muy usado. Luego tenemos otro comando que es que este ya sería para hacer una sección inclinada, pero es más avanzado, lo vamos a ver más adelante. O este que es muy parecido, lo único que hace es una representación diferente. Vamos a verlo aquí, pero el funcionamiento es el mismo, le damos clic y al final le damos doble clic. Nos vamos y vamos a ver las diferencias. Solo es esto, es un tema de representación. Aquí nos representa con líneas esto, ¿no? Lo representa diferente. Realmente el que más se usa es el Section View, porque es más como se exige en la normativa de planos que se representen los taladros, ¿no? O las partes vacías, que se cierren con líneas, digamos. Entonces este lo vamos a borrar. Otro tema importante, si queremos cambiar la escala, por ejemplo, esto está a escala 1:1, si queremos ponerlo, por ejemplo, este detalle lo queremos poner a escala 2:2, doble clic, propiedades, y aquí tenemos la escala, en la pestaña View, aquí tenemos la escala. Entonces aquí le podemos poner al doble 2:1, por ejemplo, y ya lo tenemos a 2:1, ¿no? De momento lo vamos a dejar como estaba, le vamos a dar deshacer. Bueno, no hemos visto esta parte de la interfaz, que es, bueno, esto es muy claro, nuevo, abrir, guardar y demás. Las de deshacer, tanto deshacer un paso anterior como deshacer para el siguiente, también se usan bastante. Y aquí lo más importante es esto, que son los espacios visible y oculto. Entonces, con este cambiamos, esto sería el espacio oculto, y con este ocultamos. Entonces, por ejemplo, estaba seleccionada esta vista, se ha ocultado, y la tenemos aquí.
Esto es muy diferente del Working Views y del Seed Background, no hay que confundirse. Cuando tenemos Seed Background, eso se ve en nuestro plano, y si lo imprimimos el plano, el Seed Background se va a imprimir. Sin embargo, todo lo que esté oculto no cuenta para Katia. Entonces no cuenta, es como si no estuviera, no está en el plano, no, es como si realmente no estuviera. Pero pues sirve bien para cuando no queremos. Por ejemplo, si no queremos trabajar con esta vista, pero por alguna razón no queremos borrarla, pues la ocultamos y esa vista es como si estuviera borrada, pero no lo está, ¿no? Está en el espacio oculto. Por ejemplo, imaginemos que en nuestro plano no queremos tener estas líneas de sección, no queremos mostrarlas por lo que sea, entonces podemos borrarlas, pero igual pues no las queremos borrar permanentemente, sino las queremos quitar y más adelante a lo mejor sí las queremos mostrar, entonces le damos ocultar y ya nos la oculta y la tenemos aquí. Es como si no estuviera, esto no, es como si no existe. Pero si más adelante queremos volver a mostrar esto, simplemente le seleccionamos y le damos a Hide Show y vuelve a estar disponible. Entonces esto también es muy útil, se usa mucho. Igual este, lo seleccionamos, damos Hide Show y vuelve a estar disponible. Entonces este es algo bastante importante, ¿no? De aquí, pues bueno, este del frame, que ya lo hemos visto antes, y esto sería de lo que es la cuadrícula. Con esto podemos mostrar una cuadrícula, que yo casi nunca la uso. Y esto sería snap, es decir, que nos agarra automáticamente puntos de la cuadrícula cuando vamos a dibujar una línea o demás. Ahora lo quitamos. Y luego si venimos aquí a esta barra de herramientas, pues esto es para dibujar. En los drawing no solo pueden ponerse vistas de las piezas, también se puede dibujar, también podemos dibujar líneas, podemos dibujar círculos que pasan a formar parte de estas vistas si queremos o parte del plano, ¿no? Entonces con esto podemos hacer los dibujos, ¿no? Pero eso también lo veremos más adelante. Vamos a seguir viendo algunos comandos de lo que es el drafting. Entonces aquí ya hemos visto los de secciones, que el más usado y el que se debe usar casi siempre es este, Obtain Section View. Ahora vamos a pasar a las vistas de detalle, Detail View, que también se usa mucho. Entonces, Detail View es sencilla de usar. Lo primero que nos pide es que seleccionemos un punto que va a definir el centro de un círculo. Vamos a hacer un círculo y todo lo que esté contenido en ese círculo va a hacer una ampliación, un detalle ampliado, que nosotros luego vamos a poderle darle una escala. Puede ser más grande o más pequeña. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos seleccionado esta vista. Entonces ahora nos está pidiendo o le vamos a dar un detalle de esta vista. Si hacemos algo así no va a funcionar. Si le doy aquí clic y hago aquí un círculo no va a ampliar esto, porque va a ampliar lo que pertenece a esta vista y aquí es vacío, entonces nos va a dar algo vacío. Entonces si queremos de esta tenemos que dar ESC y darle doble clic y ahora con esta vista ya seleccionada, con el rectángulo en rojo, ya sí podemos darle a Detail View. Y ahora el círculo nos va a ampliar lo que sea desde esta vista, pero nada de esta. Es decir, que es esto. Eso es importante. Entonces vamos a suponer que queremos ampliar el chavetero y lo queremos de más de cerca. Entonces clic y ahora nos pide un círculo. Entonces todo lo que esté dentro de este círculo va a ser nuestro detalle. Entonces, por ejemplo, lo queremos hasta ahí. Le doy clic y ahora solo me separo con el ratón y le digo dónde quiero que ponga ese detalle. Entonces le digo aquí y entonces él está generando, como vemos, justo lo que está dentro de nuestro círculo que acabamos de definir, nos lo muestra. A escala 2:1, pero podemos cambiarle la escala, ¿no? Botón derecho, propiedades, imaginemos que lo queremos más grande, entonces le voy a poner una escala de 4:1. Y ahí lo tenemos, ya con escala de 4:1. Entonces este es un comando sencillo de usar, pero que también es muy útil, ¿no? Vista detalle. Y luego tenemos vista detalle con perfil. Este, pues es muy sencillo también, es cuando en lugar de un círculo queremos un perfil. Entonces este nos permite ampliar algo que esté dentro de un perfil, un triángulo, un rectángulo o el perfil que nosotros queramos. Se usa menos porque generalmente siempre que se hacen vistas de detalles, pues suelen ser un círculo. Y el Quick Detail View, pues es muy parecido y realmente pues no se suele usar tanto, ¿no? Pero realmente aquí lo que tenemos es un radio, le podemos dar el radio del círculo o podemos hacerle como el otro, le he dado al centro y aquí nos saca lo mismo.
Entonces digamos que es lo mismo, realmente es lo mismo. El que más se usa es el anterior, el que hemos visto. Este lo voy a borrar. Ese es el que más se usa. Y este sería lo mismo, pero con perfil, ¿no? Entonces este es el que tienen que usar cuando quieran hacer un detalle. Y ahora vamos a pasar a lo que es Clip in View. Clip in View es un detalle, es parecido, se trata de hacer un detalle de una vista, pero la diferencia es que nos va a cortar la vista donde hagamos el detalle. Entonces lo vamos a ver ahora. Entonces le voy a dar Clip in View. Imaginemos que queremos ahora un detalle pues, de esta zona, ¿no? Entonces lo mismo nos pide el centro de un círculo, por ejemplo aquí, y ahora digamos que queremos ampliar esta zona hasta acá. Entonces ya le doy clic, pero lo que nos hace nos elimina la vista, como vemos, y nos queda solo el detalle aquí. Entonces, con Clip in View lo que hacemos es un detalle, pero cortando lo que hay alrededor. Con el otro comando, Detail View, lo que hacemos es un detalle, pero en una vista aparte. Esa es la principal diferencia. Le voy a dar hacia atrás. Ahí ya está, ¿no? Y eso sería todo de aquí, ya, porque de Clip in View tenemos, bueno, lo mismo, Clip in View o con un perfil, que en lugar de un círculo, pues un perfil que elijamos, o esto es lo mismo de antes, pero que no se usa tanto. Ahora vamos a ver otro, por último, vamos a ver este de Broken View. Este también es bastante usado, es para hacer una vista cortada, ¿no? Eso se usa mucho en ejes que tienen una longitud muy larga y muy repetitiva. Por ejemplo, aquí también tenemos esto, que vemos que tiene una inclinación constante y es muy repetitivo. Entonces, si esto, en lugar de así, fuera 5 veces más, ocuparía mucho en el plano. Entonces, lo que se puede hacer es romper la vista cuando tenemos una sección constante o con una variación constante. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener seleccionado, le he dado clic, por eso está naranja, y ahora nos pide que seleccionemos un punto dentro de la vista que indique la posición de la línea de ruptura. Entonces lo que nos va a pedir es una línea. Entonces vamos a seleccionar un punto. Tiene que ser un punto que pertenezca a la vista, no nos sirve un punto por aquí, sino tiene que ser un punto de una arista, ¿no? O que pertenezca a la vista. Entonces clic y ahora nos pide cómo queremos el corte, si lo vamos a cortar así en vertical o en horizontal. En este caso es en vertical, volvemos a hacer clic cuando vemos la línea verde. Y ahora nos pide hasta dónde queremos cortar, es decir, todo lo que está entre estas dos líneas verdes va a desaparecer y va a quedar como simbólico. Entonces, supongamos que queremos cortar hasta aquí. Le doy clic justo ahí. Y ahora nos pide que demos clic fuera para generar. Esto ya es solo simbólico, entonces le doy clic y justo entre esas dos líneas verdes nos corta, nos quita esa parte de la pieza y lo que hace es acortar la pieza. Esto se puede hacer cuando lo que hemos cortado se sobreentiende, es decir, si nosotros vemos esto en este plano, sabemos que entre esta línea y esta tenemos lo mismo, o sea, esta inclinación, dos rectas con esta inclinación. Esto no se puede hacer cuando no queda claro. Por aquí no podríamos hacerlo porque no queda claro si nos estamos perdiendo algo. Pero en ejes que tienen un mismo diámetro muy largo, en una longitud muy larga, o en este caso, cuando también es algo constante, ahí sí es cuando hay que aplicarlo y nos sirve para que no ocupe tanto la pieza en nuestro plano. Y también para no perder detalle, porque aquí sí podemos ampliar la escala sin que ocupe mucho y ver otras zonas que sí son más importantes sin perder detalle. Entonces, para eso se usa Broken View. Y ya por último, pasaríamos aquí a Dimensioning, que esto es lo que se usa para poner cotas. Entonces, sobre todo, de todas estas, la que más se usa es esta, que sirve para poner cotas de todo tipo, tanto horizontales como verticales, como cotas inclinadas, o incluso también hasta radios y diámetros. Esta se usa menos, son cotas en cadena, se usa mucho menos. Esta pues también sería una cota horizontal, o de longitud, mejor dicho. Esta es como una cota inteligente, ¿no? Detecta dónde estamos haciendo clic y nos crea, pues si es un radio, nos crea una cota de radio, de diámetro. Si es una línea de longitud, si le damos dos elementos, uno inclinado y una línea recta, nos crea un ángulo. Y luego tenemos estas que son más específicas. Aquí es si queremos solo crear un ángulo, si queremos solo una cota de radio, una cota de diámetro, un chaflán. Esto sería para roscas. Y estas ya son más avanzadas. Entonces, esta es la que más se usa y le tenemos que dar o un elemento o dos. Por ejemplo, si queremos acotar este radio, damos clic y nos saca la cota de radio.
Si lo que queremos es acotar la distancia entre estos dos círculos, le damos clic otra vez. Si le damos clic aquí, nos quedamos con esa cota. Si le damos clic aquí y nos movemos, nos detecta que lo que queremos es la distancia entre los dos círculos. Entonces, con esto lo que hacemos es poner cotas. Entonces, vamos a poner cotas para que se vaya viendo. Por ejemplo, la de radio, clic, y nos pone la de radio. Ahora vamos a poner, por ejemplo, la anchura del chavetero. ¿Qué anchura tiene? Entonces, le damos clic a esta recta y así nos pondría esta longitud, pero eso no lo queremos. Le doy clic otra vez a esa otra recta. Y ahí nos lo ha agarrado mal, lo vamos a borrar y lo repetimos. Esto suele pasar muy a menudo. Entonces le doy clic y ahora le doy clic otra vez ahí y ahora sí ha agarrado. Nos pone la distancia entre el ancho de la chaveta. Entonces vemos que 3. Entonces así podemos, solo con este comando casi siempre, o muy a menudo, se puede acotar casi toda la pieza. Vamos a acotar, por ejemplo, esta distancia de aquí hasta... Eso no nos lo permite tomar porque es una sección. Entonces, si queremos acotar hasta el centro de este círculo, lo que le podemos dar ahora es el propio círculo. Y él ya detecta el centro, que es lo más lógico, ¿no? Aquí hay que seguir la normativa. Voy a quitar esto. Esto se puede quitar o se puede borrar. Le podemos dar suprimir y no lo borra. Entonces aquí hay que seguir la normativa, ¿no? La forma de acotar este chavetero está normalizada y no se puede acotar de cualquier manera, o sea, no se recomienda, ¿no? Entonces una forma de acotarlo bien sería dar, por ejemplo, de aquí al centro, aunque también se podría acotar de aquí a acá, pero al centro está bien acotado, ¿no? Y dar la anchura del chavetero y luego dar el diámetro, este diámetro o radio, ¿no? Como queramos. Si antes de darle clic le doy botón derecho, aquí podemos cambiar a diámetro. Vemos botón derecho y seleccionamos. Y hay otras opciones que las pueden ir viendo, que son más avanzadas y las veremos más adelante. Pero muchas son intuitivas, entonces pueden ir experimentando. Y ahora ya le doy clic y ya. Entonces ya hemos visto cómo se acota, ¿no? Principalmente con esta. Esto son cotas automáticas que también se usan mucho menos. La verdad que yo casi nunca las he usado y son mucho menos, ¿no? O sea, el que se usa realmente es este, el de dimensión inteligente, digamos, o a veces cuando ya queremos un ángulo, pues por ejemplo, le damos a ángulo y seleccionamos esta línea y otra línea de la que queremos el ángulo, por ejemplo esta, y nos saca el ángulo, pero esta también se puede sacar con la otra. Y entonces son estos dos, y el radio y el diámetro, pues a veces también, pero con esto casi siempre podemos tomar acotaciones. Ahora vamos a explicar algo de lo que son el GD&T o de lo que son las tolerancias geométricas y dimensionales. GD&T significa Geometrical and Dimensional Tolerance, es decir, tolerancias geométricas y dimensionales. El GD&T lo que es un sistema destinado principalmente a planos de fabricación que lo que hace es describir la geometría de la pieza dentro de unos límites. O sea, lo que hace es acotar esa geometría dentro de unos límites. Cuando se fabrican piezas, tenemos una serie grande, una tirada grande, a lo mejor de 1000 piezas, de 100, pues las piezas no salen todas iguales porque depende de muchos parámetros, tanto del proceso como de errores de las herramientas, de otros muchos parámetros. Cada pieza tiene diferencias, salen diferentes. ¿Qué pasa? Que todas esas piezas no podrían aceptarse porque algunas no van a dar problemas de funcionamiento, otras pueden dar problemas de estética. Entonces, lo que hace el GD&T es dejar claro, dejar específico en lo que es el plano cuáles piezas son aceptables, como poniendo unos límites tanto de las dimensiones como unos límites de la posición o de la forma de las superficies o de la posición de los elementos unos con respecto a otros. Entonces, gracias a esos límites podemos hacer que las piezas que salgan sean válidas para unos ensamblajes o válidas funcionalmente. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? El GD&T lo que ayuda mucho es a la repetibilidad. O sea, gracias al GD&T se pueden hacer tiradas de 1000 piezas o de 10.000 piezas sin problema. Pero ahí intervienen lo que son los departamentos de calidad para ver si en función de las tolerancias que estén en el plano esa pieza es aceptable o no. Si no es aceptable, se debe desechar, no es válida. Si es aceptable, entonces sí. Y el diseñador usa el GD&T para
asegurar que esa pieza es funcional y que esa pieza es válida. Entonces, eso es algo que el diseñador, junto con su equipo, tiene que especificar con las tolerancias geométricas y dimensionales. Estas tolerancias deben ser lo más amplias posible, es decir, ¿no? Lo más amplias posible siempre que sea válida la pieza, que sea funcional y que sea aceptable. ¿Por qué? Porque al poner tolerancias geométricas y dimensionales, lo que se hace es encarecer la pieza, porque asegurar esas tolerancias cuesta dinero, hace que la pieza sea más cara. Entonces, cuando el diseñador esté en ello, esté diseñando, pues tiene que poner las tolerancias más amplias posibles, pero que hagan la pieza válida y funcional. Tenemos dos tipos de tolerancia. Una es la tolerancia dimensional, que son unos números que lo que marcan es un límite dentro de las dimensiones. Es decir, cuando tenemos una cota, siempre tenemos un valor dimensional, por ejemplo 50, un diámetro 50, y luego vamos a tener un más y menos. Esto lo que marca es la tolerancia dimensional. Entonces podemos tener 50 más menos 0,1. Son 50 milímetros y 0,1 sería el límite superior, que sería 50,1, o el límite inferior, que sería 49,9. Entonces, esto lo que marca es la variación geométrica que se acepta en la pieza. Y luego tenemos la variación, la tolerancia geométrica, que lo que lo que detecta es la forma, posición y orientación de un elemento. Entonces, con las tolerancias geométricas son las tolerancias de perpendicularidad, de paralelismo, de posición. Entonces, estas lo que indican es cómo debe ser la orientación de la superficie, cómo debe ser su posición, en definitiva, cómo debe ser su forma. Entonces hay que separar muy bien o tener muy claros estos dos conceptos. Uno, la tolerancia dimensional, que habla acerca de las dimensiones, de sus límites, tanto superior como inferior, y luego la tolerancia geométrica, que habla acerca de la posición y de la forma, ya sea de esa línea o de esa superficie, ¿no? Luego hay que hablar de tolerancia estadística. Cuando se marca en el plano que es una tolerancia estadística, quiere decir que los límites superior e inferior se han determinado por metodología estadística, por controles estadísticos. Si no se marca nada, pues no, los límites se han determinado de acuerdo al criterio de un diseñador, del creador del plano, del diseñador de la pieza o de un equipo de diseño, ¿no? O de una normativa, porque hay veces que las normativas ya te especifican qué tolerancia de tener ciertos elementos. Luego hay otro tema que es la zona de tolerancia. La zona de tolerancia es lo que ponemos, el símbolo que se pone antes del número, del valor nominal de la tolerancia. Entonces, esto, si se pone un diámetro, indica que se refiere, por ejemplo, a un círculo, o en otros casos puede ser que se refiere a un cilindro, si es una tolerancia de coaxialidad. Si no ponemos nada, pues indica principalmente que se refiere a una longitud, ¿no? Que se refiere a una longitud. Entonces, la zona de tolerancia es lo que ponemos, el símbolo que ponemos antes, ¿no? Los más usuales o típicos, pues eso, no poner nada, poner un cilindro, un diámetro, símbolo de diámetro, ¿no? Entonces, con el símbolo de diámetro ya podríamos saber que es un coaxialidad, que quiere decir que esté dentro de un cilindro de un diámetro diferente, o concentricidad, que quiere decir que esté dentro de un círculo de un diámetro diferente. O a veces se pone un cuadradito, entonces eso quiere decir que esté dentro de un cuadrado o de un rectángulo, y entonces damos las dimensiones. Eso sería lo que es la zona de tolerancia. Ahora vamos a hablar acerca del rectángulo de tolerancia. Este es un elemento muy importante y el rectángulo de tolerancia consta de varios elementos. Entonces, si empezamos por la izquierda, lo primero que tenemos es el símbolo de la tolerancia. Entonces, el símbolo de la tolerancia indica de qué tolerancia estamos hablando. Aquí estamos hablando de tolerancias geométricas. Entonces, en el símbolo puede ser una de rectitud, que sería una línea, una de paralelismo, que sería el símbolo de paralelo, o puede ser una de posición. Entonces, ese es el primer, digamos, el primer cajón del rectángulo de tolerancia. Luego, a continuación, a la derecha, tenemos el segundo cajón, que lo que indica es la dimensión de la tolerancia, el valor de esa tolerancia, ¿no? Entonces, ahí se pone un número que indica el valor que va a tener la tolerancia. Y luego, si seguimos al tercer cuadrado, más a la derecha, tenemos la referencia. Es decir, esa tolerancia a qué hace referencia. Si tiene un elemento de referencia. Entonces, si tiene un elemento de referencia, digamos que ese elemento de referencia sería el teórico, que tiene una dimensión perfecta. Y entonces nuestra tolerancia hace referencia a ese elemento que se supone teórico. Y luego, por último, tenemos la flecha. Entonces, la flecha
lo que apunta es al elemento controlado. Entonces, si esa tolerancia está apuntando a un círculo, por ejemplo, pues indica que ese círculo o el eje de ese círculo, ahora lo vamos a ver, es el elemento controlado. Si apunta a una superficie, implica que esa superficie es a la que hace referencia esta tolerancia. Es decir, esta tolerancia, el elemento controlado sería donde está apuntando la flecha. Entonces, ese elemento se tiene que verificar que cumpla esa tolerancia, ese número dentro de esos límites. Y si hemos puesto una referencia, quiere decir que se va a tomar como referencia ese elemento. Es decir, si le hemos puesto una A, querrá decir que nuestro elemento tiene que estar dentro de unos límites, suponiendo que esa A sea pues, el elemento perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante, más claro, con ejercicios que hagamos y que pongamos, ¿no? Ahora vamos a ver, según donde apunte la línea, la flecha del rectángulo de tolerancia, según donde apunte va a hacer referencia a un elemento controlado o a otro. Esto lo podemos ver claramente aquí, como ven en el plano o en el dibujo que está aquí mostrado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un cilindro y la flecha está apuntando a la arista de ese cilindro, lo que está haciendo referencia es a la superficie del cilindro. Si en lugar de la arista lo que apunta es justo a la línea, a la cota donde se acota el diámetro, aquí lo pueden ver, si apunta justo ahí sobre esa línea de la cota, lo que está haciendo referencia es al plano de simetría o al eje, es decir, a uno de los dos, habría que ver cuál, pero generalmente hace referencia al eje o al plano de simetría, según la tolerancia ya se ve si es uno u otro. Si apunta directamente sobre el eje, haría referencia al plano de simetría o al eje de todos los elementos de esa pieza. Es decir, si tenemos varios cilindros así escalonados, si apunta al eje, hace referencia, digamos que al eje en común. Si apunta sobre una cota que esté dando el diámetro de un cilindro, lo que hace referencia es al eje solo de ese cilindro del que está dando el diámetro. Y si apunta sobre la superficie, que sería el primer caso, sobre una arista, lo que hace referencia es a la arista o a la superficie de ese cilindro que está apuntando. Entonces, estos tres casos hay que tenerlos muy en cuenta, porque según dónde esté apuntando la flecha, pues hace referencia a un elemento o hace referencia a otro. Ahora vamos a hablar del sistema de referencia múltiple. Como hemos dicho, en el rectángulo de tolerancia tenemos diferentes cajetines. Uno es la tolerancia, el tipo de tolerancia que tenemos. El segundo serían los límites de esa tolerancia, el valor de la tolerancia. Y el tercero serían las referencias, lo que tomamos como referencias. Hay casos en los cuales tenemos referencias múltiples. Las referencias se suelen mostrar con una letra, empezando por la A, luego la B, luego la C. Y luego, con el datum, lo que se hace es mostrar en el plano esa letra a qué elemento corresponde. Entonces, hay veces que tenemos referencias múltiples, es decir, un elemento controlado lo estamos controlando con respecto a otros 2 o 3 elementos. Entonces, eso es como se muestran. Se muestran con letras una a continuación de la otra. Entonces, digamos que en el tercer cuadro pondríamos 1, que es la A, en el siguiente pondríamos la B y en el tercero la C. Entonces, esto quiere decir que este elemento controlado se hace en referencia a 3 elementos, al A, al B y al C. Pero aquí es importante el orden. Entonces, el que está primero es el que primero se va a tomar como referencia, luego el segundo y luego el tercero. Entonces, se haría referencia primero en el A, luego con respecto al B y luego con respecto al C. Y el orden importa, no es lo mismo poner el A, el B y el C, que el C, el B y el A. Puede cambiar lo que es si la pieza se acepta o no se acepta. Entonces hay que tener en cuenta que en sistemas de referencia múltiple se ponen varias letras, pero el orden importa, ¿no? La primera letra es la que primero hay que tomar como medida, luego la segunda y luego la tercera. Y luego otra cosa que hay que ver es cuando tenemos tolerancias múltiples. En este caso tenemos referencias múltiples, es decir, más de una referencia, pero tolerancias múltiples es cuando un mismo elemento está afectado por varias tolerancias. Entonces aquí como lo que se hace es poner el rectángulo de tolerancia, se pone apilado, es decir, uno debajo de otro y luego debajo. Entonces en este caso es cuando, por ejemplo, un elemento, vamos a suponer la superficie de un cilindro, tiene varias tolerancias, entonces tiene una tolerancia de rectitud, tiene otra tolerancia de coaxialidad, por ejemplo, y tiene otra tolerancia a su eje de perpendicularidad. Entonces, lo que se hace es poner el rectángulo de tolerancia
uno debajo de otro. Entonces se pone el primero y se pone su símbolo de rectitud, luego el valor y luego la referencia. Luego debajo se pone el de paralelismo, el valor y si hay una referencia. Entonces se van apilando. Entonces eso quiere decir que ese elemento está afectado por esas tres tolerancias diferentes, que no hay que confundir con la referencia. Luego cada tolerancia hace referencia o hay que tomar como referencia un elemento, el A, el B o los que se pongan, ¿no? Entonces esa diferencia hay que tenerla clara. Y ahora vamos a ver rápidamente en el dibujo cómo se insertan esos símbolos de tolerancia. Entonces, para insertarlos se usa esta barra de herramientas, estos dos. El datum feature lo que inserta es una referencia, lo que hemos hablado de las letras, pues lo que hace es indicar en el plano los elementos que se van a actuar como referencia, ¿no? Con una letra. Y el de Geometrical Tolerance, es el que se usa para indicar una tolerancia en el plano. Entonces ya le he dado clic y ahora nos pide que seleccionemos un elemento al que le vamos a dar una tolerancia. Entonces, por ejemplo, si queremos dar una tolerancia o indicar en el plano una tolerancia de este cilindro, le doy clic, nos saca aquí el cuadro de control que hemos visto antes y le doy clic otra vez y aquí es donde ya vamos a ir poniendo los diferentes rectángulos o zonas del cuadro de control. Entonces aquí pondremos el símbolo de nuestra tolerancia, luego pondremos aquí el límite, los límites, y luego aquí vamos a poner las referencias, es decir, las letras. Entonces de esta forma pues podemos poner que queremos una tolerancia, por ejemplo, de perpendicularidad, que queremos que sea de 0,1 y luego que queremos que sea respecto a una referencia A. Le damos OK y ahí ya tenemos mostrado la tolerancia, que la podemos mover, ¿no? Entonces, esto sería la manera de añadir tolerancias geométricas a los planos con estos dos. Luego tenemos otra, esta, que es para añadir con esta barra de herramientas, añadimos texto, un texto libre, ¿no? O un texto con una flecha que indique, o aquí podemos añadir un balón con un número. Y este ya se usa para calidad superficial, que esto lo veremos más adelante también, o para símbolos de soldadura. Pero principalmente con esto es como insertamos nosotros lo que son el GD&T o las tolerancias geométricas en los planos. En otros capítulos más adelante vamos a hacer ejercicios donde se vean planos de piezas y en esos planos vamos a tener que ir poniendo lo que son diferentes tolerancias geométricas e interpretándolo. Entonces eso lo vamos a ver en siguientes capítulos.